Hay un pasaje que yo había leído muchas veces, es cuando Saúl se adelanta a Samuel y empieza a ofrecer sacrificios, y ya después viene Samuel y lo reprende porque pues no estaba haciendo la voluntad de Dios. Este pasaje le ponen por título Guerra contra los filisteos. Y yo no me había fijado hasta que entré en un grupo de discipulado que Pepe nos dijo que en el versículo 19, te lo voy a leer para que veas, dice: y en toda la tierra de Israel no había herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. ¿Te imaginas? El pueblo de Israel iba con su enemigo a que le afilara sus espadas. O sea, era mi enemigo, yo voy a ir con mi enemigo para que prepare el arma con la que peleo con él. Suena un poquito raro. Esas mismas espadas eran las que usaban en contra de los filisteos, y los filisteos eran los que les preparaban esas espadas. ¿Tú crees que les dejaban bien las espadas? Yo creo que no, ¿verdad? Suena un poquito raro. Entonces, la Biblia se describe a sí misma como una espada. Y yo te pregunto, ¿en tus manos tienes una buena espada? ¿O tu enemigo es el que preparó la espada que tienes en tus manos? Ahorita vamos a ver a qué nos vamos a referir. En este pasaje es cuando Saúl desobedece y ofrece sacrificios antes que llegue Samuel, y Dios lo rechaza. Pero Dios lo rechaza porque Saúl primero rechazó a Dios, primero rechazó a su palabra. Y esta mañana vamos a ver el tema que se llama la palabra de Dios. El texto es Hebreos 4:12, si gustas buscarlo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Gustas acompañarme a orar? Padre, bendito seas, gracias Señor por este enorme privilegio que tenemos de sentarnos, Señor, domingo tras domingo a estudiar juntos tu bendita palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, por esta gran bondad que tú tienes hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner atención, ayúdanos a disponer nuestro corazón para aprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, ¿te has fijado que domingo tras domingo damos una bienvenida? Y parte de la bienvenida es que te decimos que Jesucristo es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Es parte de nuestra bienvenida. Y esto es verdad, nosotros lo creemos de verdad. Dios permitió que en este edificio el día de hoy todos nosotros tengamos acceso a una Biblia, a la palabra de Dios. En el mundo hay lugares donde literalmente te matan si te ven una Biblia en tu poder. Si ven una hojita de la Biblia y se dan cuenta las autoridades de esos países, te matan. Pero sabes que hay misioneros que dan sus vidas y llevan Biblias a esos lugares de incógnito, de contrabando se pudiera decir, porque la autoridad prohíbe la Biblia, pero es mejor obedecer a Dios y después a los hombres. Entonces hay misioneros que llevan Biblias a estos lugares. Qué valientes esas personas, que Dios nos permita ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, hacer ese tipo de obras maravillosas para el Señor. En la Biblia está contenido lo que el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores quiso que tú y yo conociéramos. En la Biblia Dios nos ha abierto su corazón. ¿Te imaginas lo que esto significa? Puedes conocer el corazón de nuestro Dios. Todos sabemos aquí cuál es la manera correcta de interpretar la Biblia, y es con la misma Biblia. No necesitas compararlo con nada más. La Biblia se interpreta a sí misma con la misma Biblia. ¿Alguien cree eso? Yo también. Entonces vamos a poner nuestra gorra de buscadores de versículos rapidísimos, los más rápidos del oeste, porque vamos a ver muchos versículos. Aquí los vamos a estar poniendo y vamos a ver unos puntos. Va a ser un poquito más como una
a aprender, no va a ser tanto una prédica, sino que vamos a exponer algunos puntos y vamos a desarrollarlos un poquito, porque pudiéramos estar toda la mañana aquí hablando acerca de argumentos de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero mejor que la Biblia nos diga por qué es la palabra de Dios. La Biblia es absolutamente confiable. ¿Tú crees que la Biblia es confiable? ¿Por qué creemos que la Biblia es confiable? El jueves nos hicieron esa pregunta y me quedé pensando, ¿por qué creo que la Biblia es confiable para mí? ¿Por qué dice? Está inspirada por Dios. Esta pregunta me la llevé a casa, obviamente, y me puse a reflexionar. Algunos hermanos dieron algunos argumentos muy buenos y yo puse a pensarme, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? O también pudiéramos preguntarnos, ¿confío plenamente en la Biblia? ¿Mi vida da frutos de que estoy confiando o mi vida da frutos de que no estoy confiando en la Biblia? La razón por la que confiamos que la Biblia es confiable es porque es la palabra de Dios, porque está inspirada por Dios. Para esto, hermanos, tenemos que creer, para esto tenemos que tener fe, para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que la Biblia no tiene errores. Si en algún momento estás leyendo la Biblia, la estás estudiando y te topas con un pasaje que parece que tiene un error o una contradicción, déjame decirte que no es así. Eres tú el que tiene el error. La Biblia no tiene errores. Tienes que analizar lo que dice el resto del pasaje, tienes que analizar cuál es el mensaje principal del libro, tienes que analizar qué es lo que dice toda la Biblia. Pero en la Biblia, cuando tú crees que hay un error, no lo hay. Eres tú el que está en el error. Porque el punto número 1 es que la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, la Biblia es absolutamente confiable. Va de nuevo, la Biblia no tiene errores. La Biblia, porque no tiene errores, porque es la palabra de Dios, es nuestra autoridad máxima. La Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo que tenga mayor autoridad que la Biblia, porque la Biblia, repito, es la palabra de Dios. La Biblia está llena de referencias hacia sí misma diciendo que es la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios dijo que la Biblia es la palabra de Dios. En los libros escritos por los apóstoles podemos encontrar a la Biblia estableciendo que es la palabra de Dios. Perdón por repetir tanto, pero va de nuevo, la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, ahorita lo dijimos. Vamos a buscar 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Ya lo tienen? Va, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a Proverbios 30, del 5 al 6. Vimos que la escritura es inspirada por Dios. Proverbios 30, 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas ¿a qué? A sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Te acuerdas cuando te dije que si encontrabas un error, el que del error eras tú, no es la palabra de Dios? Dice que sus palabras, toda palabra de Dios es limpia. Vamos a ver el segundo punto, el punto B, que es la Biblia ha sido preservada. Vamos a Mateo 5, 17 al 18. Ok, Mateo 5, 17 al 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Mateo 24:35, si quieres no lo busques, yo te lo leo, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde el inicio del libro del Génesis hasta el punto final del Apocalipsis, ha permanecido hasta el día de hoy por la mano de Dios. Dios es el que se ha encargado de que la Biblia la tengamos hasta el día de hoy, desde el inicio del Génesis hasta el punto final del Apocalipsis, sin que le falte nada. Porque Él así lo dijo en su palabra. Dijo: mis palabras no pasarán. Entonces, Dios preserva su palabra. Como la Biblia es la palabra de Dios, vamos al punto C, dice: la Biblia no debe ser alterada. En la Biblia el Señor nos muestra quién es Él, nos dice cuál es su voluntad, cuál es su deseo para ti, cuál es su plan de salvación, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Por lo tanto, no hay que alterarla. Dios no necesita que modifiques su mensaje. Dios no necesita que modifiques lo que Él ha dicho. Dios no necesita que presentemos un evangelio ligero, un evangelio diluido, un evangelio amigable, un evangelio inclusivo. Si Dios a algo le llama pecado, no digas que es un error, es un errorcillo, o no digas que es una debilidad de carácter. No digas que el pecado es, estoy en proceso de maduración, dicen algunos. El pecado es pecado. Si lo dice la Biblia que algo es pecado, es pecado. Punto. Como la Biblia es la palabra de Dios, alterarla no es poca cosa. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Ay, qué bueno. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué miedo, ¿no? Dice que si alguien altera la palabra de Dios, Dios va a traer las plagas de este libro. ¿Has leído acerca de las plagas que vienen en la Biblia? Si alteramos la palabra de Dios, esas plagas van a llegar sobre nosotros. Y lo dice el Señor, porque es el Señor Jesús el que está hablando. Vamos a Juan 12:48. Juan 12:48. Va. Este también es el Señor Jesús hablando. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tremendo, ¿no? Vamos al punto a la D. La palabra de Dios es más segura que la voz audible de Dios. Tú pudieras decir, ¿qué? A lo largo de nuestro camino como cristianos, hemos conocido gente que ha tenido experiencias en el Señor. Inclusive tú mismo has tenido experiencias hermosas en el Señor. El viernes estábamos aquí en el panorama y algunos nos contaban algunos testimonios de experiencias hermosas en el Señor. Si te fijas en tu propia vida y eres honesto, te vas a dar cuenta que hay experiencias en el Señor. Hay experiencias que tienen mucho que ver con nuestros sentidos, con que sientes algo, que se te pone la piel chinita. Si eres sincero, te ha pasado, pero no tengas miedo, no tengas temor. Mientras esas experiencias no nos controlen, todo está bien. Pero escucha bien esto, estas experiencias tienen que ser juzgadas por una norma infalible que sea mayor a cualquier experiencia. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es lo que tiene que juzgar nuestras experiencias en el Señor? La palabra de Dios. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo pastor, no es Pepe, es otro pastor, con el que me encanta pelear de broma, de ver quién es más cristiano, de ver quién sabe más versículos. Y una vez estaba hablando con él, estábamos discutiendo, jugando, obviamente, y él me dijo: yo escucho la voz de Dios.
y yo pensé que estaba jugando. Y yo me quedé, cuando vi que no estaba jugando, dije, ¿qué? Yo escucho la voz de Dios, me dice. No te creo, le dije. ¿Estás hablando en serio? Sí, yo escucho la voz de Dios. Y como es algo que no le puedo comprobar de que sí o no, pues me ganó. Primera vez que me ganó la discusión. Le dije, ¿sabes qué? No te puedo comprobar eso. ¿Cómo te voy a comprobar si escuchas o no escuchas la voz de Dios? Así que tú ganas, le dije. Me fui a mi casa, pero en el fondo de mi corazón no le creí, pero sí le creí también al mismo tiempo. Y llegué a mi casa y estuvo chistoso porque dije, Señor, si tú le hablas a Él audiblemente, Él escucha tu voz, ¿por qué no me hablas a mí? Le dije, o sea, yo también soy tu hijo. Y nunca me ha hablado. No sé si a ti te ha hablado el Señor, pero hay experiencias de ese tipo. O sea, no sé si a mi amigo le habla o no le habla. Él dice que sí, pues le voy a creer porque es cristiano y se supone que no debió haberme echado mentiras. Pero sí le dije, Señor, háblame a mí, le dije. Y nunca me ha hablado, pero todo ese tipo de experiencias tienen que estar juzgadas por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí pudiéramos pasarnos toda la mañana dando testimonios. Algunos han caminado por el agua, algunos han, no sé, el tiempo se ha detenido para que llegues a tiempo a la reunión. No sé, muchas experiencias, experiencias más sencillas, otras más fantásticas, algunas experiencias en adoración, en oración, en lectura de la palabra. Pero ¿sabes quién tuvo una experiencia sobrenatural, asombrosa? Pedro. Vamos a leer Mateo 17 del 1 al 9. Mateo 17 del 1 al 9 dice, esta es la experiencia que tuvo Pedro. Dice, 6 días después Jesús tomó, ¿a quién? A Pedro, ahí está, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí pasaron varias cosas bien interesantes. Dice que el Señor Jesús escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan. El Señor Jesús se transforma delante de ellos. El rostro, dice el Señor, dice que se le puso como el sol. ¿Te imaginas estar viendo directamente al sol? Ni siquiera lo puedes ver directamente. Tienes que agachar la cabeza. Dice que su ropa se hace blanca como la luz. Y nada más y nada menos que a su lado aparecen Moisés y Elías. Desciende una nube y de la nube los envuelve y sale una voz, se escucha una voz que era la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. ¿Has tenido una experiencia parecida a esta? ¿Alguien que levante la mano? ¿Más o menos? ¿No? Yo todavía no. Ahora vamos a 2 de Pedro 1, 16 al 21. Vamos a ver qué dice Pedro respecto a este pasaje, a esta experiencia sobrenatural que tuvo. 2 de Pedro 1, 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
Y aquí viene, ¿qué dice Pedro con respecto a eso? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, Pedro nos está diciendo aquí que la palabra de Dios, la Biblia, es más segura que la aparición física y la voz audible de Dios. Él estuvo ahí viendo al Señor Jesús transfigurado, vio a Moisés y Elías, escuchó la voz del Padre y dice que aún la Biblia es más segura que eso que él vio. Entonces, no te preocupes si tú no escuchas la voz de Dios. Nuestro encuentro más certero con Dios es a través de las Escrituras. Creo que algunos no escucharon. El encuentro más certero que podemos tener con Dios es a través de su palabra. Entonces, sabiendo todo esto, tema interesante, ¿consideras que es importante la traducción de la Biblia que tienes en tus manos? Es importantísimo. En la actualidad hay muchísimas traducciones de la Biblia y es por eso que te pregunté al principio, ¿tu enemigo preparó la espada que tienes en tus manos? Hermanos, hay versiones de la Biblia que literalmente niegan la divinidad de nuestro Señor Jesús. Hay versiones que han quitado pasajes de la Biblia. Hay versiones que, por ejemplo, han quitado pasajes en donde se ve claramente la doctrina de la Trinidad. Quitan esos pasajes por conveniencia a sus propias religiones. Hermanos, hay versiones inclusivas. Tienen el arco iris de la comunidad en su portada de la Biblia. Qué duro. Por eso es de enorme importancia que usted tenga una versión apegada al original. No es bueno que usted tenga una versión que el enemigo le haya preparado. ¿Sabías tú que la mayoría de las traducciones modernas que tenemos en la actualidad las hicieron personas que no aman a Dios? De hecho, son traducciones preparadas por personas que odian a Dios. Personas que odian a Dios, enemigos de Dios, han preparado traducciones que a veces tenemos nosotros en las manos o en la casa o en el celular. Es decir, hay muchas traducciones que intentan, que el motivo principal es intentar facilitar la lectura, pero en ese intento sacrifican la integridad de las palabras mismas de Dios. Si usted no sabe cuál es la versión más apegada a las escrituras originales, ¿no te dice algo que aquí en nuestras reuniones siempre usamos la misma traducción? Siempre es la misma si te fijas. Y no te voy a decir cuál es, para que si no sabes, le preguntes a uno de los que van al discipulado, acércate con esas personas y pregúntale, oye, ¿cuál es la traducción más apegada a las escrituras? Y cuando te conteste le preguntas ¿por qué? Se supone que en teoría nosotros tendríamos que poder responderte por qué sí es buena esta traducción. Pasando al punto número 2, la palabra de Dios es activa en la salvación. Primera de Pedro 1:23 dice, nos muestra que somos renacidos por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, vamos a buscarlo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios es el agente que trae el nuevo nacimiento. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que la palabra de Dios nos trae el nuevo nacimiento? Vamos al punto a la letra B, que dice Efesios 2, del 8 al 9, nos muestra que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Te acuerdas cuando te dije la Biblia se interpreta a sí misma con la misma Biblia? Dice, vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, somos salvos por gracia por medio de la fe, por medio de la fe. Vamos a Romanos 10, 17. Ok, dice que somos salvos por medio de la fe. ¿Cómo viene la fe a ti? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Puedes ver cómo la Biblia se complementa? ¿Cómo la Biblia se interpreta a sí misma? Somos salvos por gracia por medio de la fe, y la fe que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos al punto C. Dice Santiago 1:21, dice que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Entonces la palabra de Dios es agente de nuestra salvación. Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, ahí está claro, no hay nada que explicar. El punto D, dice, el resumen de Pablo acerca del Evangelio contiene 3 partes, todas conforme a las Escrituras. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Sí, del 1 al 4. ¿Ya lo tienes? Ok. Además, este es Pablo hablando, está diciendo cuál es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Si a ti te preguntan ¿qué es el Evangelio? Le puedes decir estas 3 partes. Este es el Evangelio concentrado, el mensaje concentrado, dice un cantante. Dice, Jesucristo murió por nuestros pecados. Aprende, Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo murió, pero fue sepultado, y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Con esas 3 frases tienes para pasarte toda una tarde platicando con alguien. ¿Por qué tuvo que morir por mis pecados? ¿Por qué tuvo que ser sepultado? ¿Por qué resucitó? ¿Qué implica el hecho de que haya resucitado? Con eso le explicas el Evangelio, pero bien fácil. Ahí está el Evangelio concentrado. Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó de los muertos. Y la cita es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, hermanos, es el punto E. Nosotros necesitamos creer que lo que la Biblia dice acerca del pecado, de tu condición y el plan de Dios en cuanto a la salvación para que puedas ser salvo. Es un mensaje profundo lo que significa todo esto. Si no entiendes, es porque la Biblia se tiene que interpretar, se tiene que discernir espiritualmente. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro punto número 3. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Ya lo vimos, la Biblia se aprende comparando la Escritura con la misma Escritura y dependiendo del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Tienes la mente, si eres creyente, si crees, si tienes fe, tienes la mente de Cristo. Lo dice la Biblia. No hay manera de que entiendas la Biblia sin el Espíritu Santo. Por eso es absurdo que los enemigos de Dios sean los que preparan nuestra espada. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Si tú eres creyente y no entiendes, primeramente, no te preocupes, tranquilo. Si no entiendes una parte, estás leyendo un versículo, estás leyendo un pasaje y no entiendes nada, no te preocupes. Take it easy. Para los que no saben inglés, es tranquilo. Segundo, ora. Si no entiendes nada, ¿qué dice aquí? Ora. Pide al Espíritu Santo que te enseñe, que te revele su palabra. Así sencillo, oraciones sencillas. Señor, no entiendo nada de lo que dice aquí. Enséñame, Señor. Ahora, si ya oraste, si sigues sin entender, espera. Tal vez no es tiempo de que entiendas esa parte. Estudia otro pasaje. Con respecto a ese pasaje que no entendiste, puedes preguntarle a otros hermanos. A lo mejor encuentras un hermano que ya el Señor le reveló qué es lo que dice ahí, qué es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Pregúntale a los demás. Y muy importante, vive de acuerdo con lo que sí entiendes. Hay pasajes muy sencillos, pasajes muy sencillos como dice Pepe, no mentirás. ¿Qué parte no entiendes de no mentirás? Si la Biblia dice no mentirás, no puedes decir, ay, ¿qué habrá querido decir el Señor aquí? El Señor dice no mentirás, no mientas. O también hay pasajes tan sencillos en donde el Señor dice, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué parte difícil es la que está ahí? Si el Señor dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo voy a creer que Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y obviamente lee lo que dice un poquito antes. También hay un contexto. Ok, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Romanos 8 dice que si tú eres creyente, el Espíritu de Dios está en ti, mora en ti, está dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Entonces, sí eres capaz de entender la Biblia. Solo ten paciencia. Vamos al punto número 4. Muy interesante, dice que la palabra de Dios tiene una historia única. Dice que la Biblia se compone de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Dice también que la Biblia fue escrita por Dios a través de más de 40 hombres. Imagínate, 40 hombres escribiendo de continentes diferentes, de diferentes culturas, de profesiones diferentes. Había reyes, había sacerdotes, había agricultores, había pescadores, había maestros, 40 hombres, algunos de ellos ni se conocieron, de épocas diferentes, porque la Biblia se escribió en un lapso de 1500 años. Hombres que, imagínate, 1500 años. ¿Qué año era hace 1500 años? Ya lo chequé, era el año 562, si no mal recuerdo. Hace 1500 años era el año 562. ¿Te imaginas? Estamos en el 2024, ya en el
1962 se haya empezado a escribir un libro, 40 hombres diferentes en ese lapso de tiempo, de continentes diferentes, de culturas diferentes, que no tenían nada que ver unos con otros. Y aún así, todos los libros que componen la Biblia encajan de modo perfecto, como si fuera escrita por un solo hombre. Y esto es porque el autor es el Espíritu Santo, es Dios. Dice que la Biblia es completamente correcta en asuntos de historia, de profecía y en todo asunto de la vida. No hay contradicciones en la Biblia. Imagínate un ejemplo. Supongamos que escogemos a 2 personas aquí en este auditorio y les encargamos que sean las 9:30 de la mañana y le decimos: te encargo que anotes todo lo que se hable, todo lo que se haga, cualquier cosa que hagamos en la reunión, hasta que Gonzalo ore por nosotros y despidamos la reunión, todo lo anotas. Nada más son 2 horas. ¿Qué posibilidad hay de que no encontremos un error en esos 2 escritos? Porque no tiene que ser de memoria, no puedes usar la grabadora del celular. Acuérdense que en un periodo de 1500 años, pues en esos tiempos no había celular, no había manera de que grabaran. Muchas de esas partes se hicieron de memoria. 30, 40 años después de que pasaron las cosas, los evangelistas escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Muy probablemente esas 2 personas a las que le encargamos eso, uno entendió algo que el otro no entendió, o uno vio detalles que el otro no vio. Muy probablemente hasta encontremos errores. Entonces, la posibilidad de que los 2 escritos que hablan de lo mismo sean íntegramente consistentes y sin errores es 0. No hay manera de que coincidan íntegramente, que coincidan en absolutamente todo en el mensaje central, porque uno ve cosas que el otro no vio. Entonces, ¿no crees que es un milagro que solo puede Dios hacer el hecho de que la Biblia no tiene errores? El hecho de que después de tantos siglos, aquí tenemos la Biblia en nuestras manos, al acceso de un clic. En el celular tenemos la Biblia. Hay muchos motivos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Como ya vimos, solo por mencionar algunos, la unidad en sus 66 libros, la historia consistente, el Evangelio, Jesucristo, el poder transformador de las personas, cómo se han cumplido todas y cada una de las profecías. Otras no se han cumplido porque todavía no es tiempo, pero si Dios ha cumplido todas las profecías anteriores, quiere decir que las profecías que vienen se van a cumplir. Si Jesús dijo que va a volver, se va a cumplir. También es imposible no ver el gran impacto que ha tenido la Biblia en la humanidad. Hay grandes hombres a través de la historia que hacen referencia a la Biblia reconociendo que es inspirada por Dios, que Dios es su autor. Por lo tanto, tenemos que confiar en la Biblia como nuestra guía absoluta e infalible para nuestra vida. El punto número 5 es: la palabra de Dios cumple muchos propósitos de la vida del cristiano. Vamos a buscar 2 Timoteo 3, 16 al 17. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Porque el punto A dice: la palabra de Dios nos equipa para el servicio. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te has fijado que domingo tras domingo también te decimos: únete al ministerio, únete a servir a Dios con nosotros? Si tú no te animas porque no sabes cómo se hace, no te preocupes, la palabra de Dios te puede equipar. La palabra de Dios te va a decir cuál es la forma correcta de servir a Dios, de servir a nuestros hermanos. La palabra de Dios es nuestro sustento. Vamos a Job 23, 12. Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé.
Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Vamos rápido a Jeremías 15:16. Job dijo que guardó las palabras de Dios aún más que su comida. Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras, ¿y qué? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Constantemente la Biblia se refiere a sí misma como nuestro alimento. Si a usted no se le olvida comer, que no se le olvide tampoco leer la Biblia. Pudiéramos dejar de comer por diversas razones. Hay que dejar de comer, pero nunca dejes de leer la palabra de Dios. ¿A qué tipo de alimentos se refiere a sí mismo la Biblia? A puro alimento sano. No pienses que vas a encontrar unas sabritas por ahí. Puro alimento sano. No vamos a leerlos, pero dice que la Biblia en 1 Pedro 2:2 se refiere a sí misma como la leche espiritual. En el Salmo 119:103 dice que es como la miel. En Proverbios 25:11 dice que es como manzanas. Lucas 4:4 dice que es como pan. Isaías 55 del 10 al 11 dice que es como agua. También se refiere a sí misma como carne, como alimento sólido en Hebreos 5:12 al 14. Y también se refiere a sí misma la palabra de Dios como trigo. Si usted come algo que no es la Biblia, usted está comiendo pura comida chatarra. ¿Sí? Si tú estás alimentando tu espíritu con algo que no es la Biblia, te estás mal alimentando. Te vas a morir. No podemos vivir de comida chatarra. Si usted come solamente lo que otros le dicen de la Biblia, ¿sabes qué estás comiendo? Comida ya masticada. Si tú estás comiendo algo que ves en YouTube solamente esa es tu comida, estás echándote comida que ya está masticada y no eres pajarito. Tienes que comer la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a comer solito. Usted tiene que aprender a comer la Biblia. Dice en el inciso C que la palabra de Dios nos mantiene limpios para agradar a Dios. Vamos a leer el Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 15 del 3 a 4, si quieres no lo busques, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no estamos permaneciendo en su palabra, no estamos permaneciendo en Dios. En el pasaje que leímos al inicio, Hebreos 4:12, si quieres buscarlo, vamos a leer ya para terminar, vamos a volver a leerlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te acuerdas que te dije que cuando leas un pasaje trata de entender el contexto? El contexto de este pasaje es que el autor hace una comparación de Jesús con Moisés. De hecho, Moisés es presentado como un hombre fiel, un hombre que obedeció en todo a Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó a la tierra prometida. Bueno, pues el autor presenta a Jesús como superior a Moisés y hace una referencia a lo que le pasó a los israelitas, a todos aquellos que rechazaron a Moisés, pues estas personas sufrieron graves consecuencias, lo dice Hebreos, ahí para que leas el contexto en casa. Por haber rechazado a Moisés, no entraron a la tierra prometida. Ahora el autor nos advierte sobre qué va a pasar con aquellos que rechacen a aquel que es superior a Moisés. Con esto en mente, vamos a leer otra vez
los dos últimos versículos, que son Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, el autor nos está animando a tener temor de Dios y de su palabra, que no rechacemos a Jesús y su palabra. Advierte el autor de Hebreos que si alguien no lo está tomando en serio, se está autoengañando y realmente tiene un corazón incrédulo. En este capítulo, el autor termina diciéndonos, la palabra de Dios tiene el poder para examinarte, tiene el poder para analizar todo tu ser interior. Todo está desnudo y abierto delante de nuestro Dios, a quien vamos a tener que dar cuentas. Que Dios nos ayude. Yo te quiero preguntar, ¿tú vas a rechazar la palabra de Dios? ¿Tú vas a rechazar a aquel que es superior a Moisés, a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar. Señor Padre bendito, gracias por darnos acceso a tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque nos has dado la fe. Ayúdanos a permanecer, Señor, pegaditos a tu palabra, Señor. No permitas que nos separemos de ti ni un solo día. Te necesitamos, Señor. Creemos, Señor, en el poder enorme que tienes de ayudarnos a permanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.